¿Qué es lo más inapropiado que has visto hacer o decir a un maestro? Nuestro profesor de historia, que era entrenador, no hacía más que sentarse al fondo de la sala a hablar de fútbol. De no por y de lo mucho que lo odiaba su exmujer. Esto es en Alabama, por cierto. Además, fue en 2004. Suena como mi profesor de eventos actuales del último año. También 2004. Era un ex policía que se convirtió en profesor de historia y entrenador de baloncesto. Le encantaba decir tonterías sobre política local o deportes con los pies en alto sobre el escritorio. Creo que solo nos dio 2 tareas por período de calificaciones. Y como era antes de Power School, podía simplemente inventar cosas en el libro de calificaciones. La más fácil que he obtenido. Cuando estaba en Ciencias Ambientales AP en la escuela secundaria, mi maestra nos envió herramientas de extracción de muestras para recolectar muestras de suelo. Las muestras que quería eran del suelo cercano a las canchas de tenis. Así que nos fuimos, 4 estudiantes cargando un montón de equipo de ciencias cerca del borde del campus cuando un profesor de educación física nos vio acercándonos. Nos grita y nos hace señas para que nos acerquemos a él. Inmediatamente nos acusa de intentar robar en la escuela y huir del campus. Después de obtener nuestra información, nos envía de regreso a clase. Cuando llegamos sin muestras, le explicamos a nuestro maestro lo que pasó y él pone los ojos en blanco. 1 o 2 minutos más tarde, suena su teléfono y escuchamos su conversación con la administración más o menos así. Sí, son mis alumnos. No estaban tratando de robar. Yo los envié allí. Punto. Bueno, DESPIDAME entonces. Luego golpeó el teléfono para colgarles. Miró a su clase ahora sorprendida y dijo, puedes hacer cosas así cuando seas titular. Fue épico. Teníamos a una mujer desordenada como profesora de inglés y siempre teníamos que andar sobre cáscaras de huevo para ver si iba a estar loca o normal ese día. Recuerdo que una vez una niña entró a clase y felicitó su collar y dijo, oh, gracias, lo encontré en el auto de mi marido. Una vez tuve una profesora de ciencias que se traía una caja grande de donas todos los días. Un día una estudiante robó la caja y se enojó. Comenzó a amenazar con llamar al oficial del campus y, cuando lo hizo, el niño devolvió la caja. La maestra regresó, sin el policía, y encontró una caja de donas aplastada y donas igualmente destrozadas en su interior. Tiró la caja al bote de basura y comenzó a gritar, pisotear y amenazar. Y al final, el oficial de policía del campus la escoltó fuera y, literalmente, nunca más la volvieron a ver en esa escuela. Clase de matemáticas de 6º grado. Un estudiante que, según la escuela, tenía graves problemas en el hogar. No terminó su tarea del cuaderno y se quedó dormido durante la misma. Conocía a este niño desde siempre y todos los demás profesores aceptaban que dormiría en clase debido a sus problemas en el hogar. Estar constantemente rebotado entre miembros de la familia. De todos modos, el maestro agarró su escritorio y literalmente lo arrojó al otro lado de la habitación mientras gritaba lo inútil que es tratar de enseñarle a un mocoso perezoso cómo hacer cualquier cosa. El escritorio rebotó en la pared y las cosas del niño volaron por todos lados. Estaba temblando de miedo porque el escritorio había pasado volando por mi esquina. Mi maestra de historia de 7º grado estuvo de baja por enfermedad aproximadamente 2 semanas después del inicio del año escolar y conseguimos un sustituto nuevo nada más salir de la escuela. Fue su primer trabajo docente. Era súper tranquilo y tenía un cajón lleno de chocolate que compartía regularmente con la clase. Como 3 semanas después de comenzar, salió del salón por unos minutos durante la clase, y este niño se levantó y vació el cajón de dulces en su mochila. La maestra regresa y ve que el cajón está vacío e inmediatamente sabe quién lo hizo y le pregunta si se llevó los dulces. El niño dice que no. El maestro le pregunta si está seguro. El niño dice que sí. El maestro dice, está bien, quédese, y luego arroja el escritorio del niño al otro lado del salón. Justo hacia la pizarra. Luego, simplemente se sienta en su silla y vuelve a enseñar mientras el ladrón arrastra torpemente su escritorio a su lugar. Eso fue hace 14 años y todavía enseña allí. Me lo encontré el año pasado en el supermercado. Me acusó de decirle a los niños que me estaban acosando que estaba planeando
traer a mi pandilla a la escuela para vengarme de ellos. Esto nunca sucedió. Los niños que me estaban acosando inventaron esa mentira para poder tener un pretexto listo en caso de que les delatara el acoso. Me llevó a la oficina del director, donde le contó al oficial de recursos sobre la mentira de las pandillas. Y el policía me gritó sobre lo en serio que se toma la violencia de las pandillas. Eso no fue suficiente, así que me llevó a ver al director. El director me pregunta qué tipo de calificaciones obtengo. Le digo A's y B's. El director tiene una expresión de perplejidad en su rostro y pregunta por qué un buen niño hablaría de traer una pandilla a la escuela. Luego, la maestra grita: estoy harta y cansada de que la gente piense que el desechado es un buen niño porque obtiene buenas calificaciones. Ese momento nunca saldrá de mi memoria. Señora Wood, si alguna vez lee esto, será mejor que usted y yo nunca nos crucemos en esta vida. Una vez, en la escuela secundaria, un niño estaba hablando español en clase. Entonces la maestra le dijo que dejara de hablar español o regresara a México. Los estudiantes se amotinaron en respuesta y el profesor acabó retirándose poco después. La escuela dijo que los estudiantes ya no pueden protestar así, lo que enfureció a los padres. Fue un verdadero espectáculo. Esto fue a principios de los años 90 y si hubiera sucedido hoy, el maestro habría sido arrestado. El niño se porta mal en clase y el maestro le dijo que se sentara y el niño le dijo al maestro que me obligara. Agarró un escritorio, lo arrojó al otro lado del salón y le indicó al maestro que lo trajera. No sabía que el maestro era un campeón de lucha libre en los años 60 y que este anciano avergonzó a este niño y lo puso en posición de cama frente a la clase y lo obligó a hacer tapping. Después el niño simplemente volvió a su asiento y nunca más abrió la boca en esa clase. Años 80. Tuvimos 2 timbres en la mañana. Uno para advertir que tenía 3 minutos para llegar a su salón de clases para asistencia y anuncios. Y luego, si no estaba en su salón de clases para el segundo timbre. Se le marcaba tarde, sonó la segunda campana, el señor B caminaba por los pasillos repartiendo papeles. Un niño llamado Joe apareció y se dirigió hacia él por el pasillo. Vuelve a tu asiento, joven. Solo necesito ir a mi casillero. Sonó el segundo timbre. Regresa a tu asiento. Puedes ir a tu casillero antes de tu primera clase. Oh, cállate y sal de mi camino. Viejo. Y dicho esto, Joe empujó al señor B a un lado. O lo intentó. El señor B era mayor, pero tenía décadas de experiencia lidiando con imbéciles como Joe y esperaba el empujón. También era veterano de combate de la guerra de Corea y no había olvidado nada. Joe intentó apartarlo a un lado. El señor B casualmente lo levantó y lo arrojó sobre 2 filas de escritorios. Caminó hasta el final de esa fila y con calma dijo: ahora regresa a tu asiento. ¿Me dejo claro? Estaba masturbándose detrás de su escritorio durante un examen. Imagínelo, 5º grado, New Hampshire, 1986. Estamos tomando un examen de matemáticas y el salón está en silencio excepto por el sonido de los lápices número 2 en nuestras páginas. Nuestro maestro, el hombre alto, de cabello plateado y voz tranquila, ha inclinado su silla hacia atrás y parece tan somnoliento como nosotros. Pocos de nosotros prestamos atención. Tania, la chica de cabello negro largo y liso, decide que tiene una pregunta. Y como la habitación está muy silenciosa y él no está mirando, se levanta y se acerca al escritorio. Ella grita. Eso llama toda nuestra atención cuando el maestro se sienta erguido y se inclina, haciendo algo abajo. Ninguno de nosotros tiene la ventaja de ver lo que pasó. El algo fue un rápido arreglo de ropa. Pero el daño ya está hecho y Tania sale corriendo de la habitación. La maestra lo sigue y todos nos quedamos sentados preguntándonos qué pasó. Nos enteramos después de la escuela cuando Tania nos contó lo que había sucedido y terminamos el año con sustitutos. Además, crecí evitando por poco que un sacerdote y un maestro de exploradores abusaran de mí. Y no me lo perdí del hijo de una niñera. Tenga mucho cuidado con quien deja que lleve a sus hijos a cualquier lugar en privado. En 1º grado nuestra maestra solo usaba vestidos de verano y nada más. Primera vez que vi las partes privadas de una mujer. Todos ellos. Luego en la escuela secundaria o en educación física, inglés, la profesora se fue. Encontramos desnudos de ella en el escritorio.
Montones de ellos. Un maestro se ofreció a enseñarle a un estudiante cómo ponerse un condón. Fue espeluznante la forma en que lo dijo. Lo hizo como una broma. Pero el estudiante se asustó. El peor en general fue el director de mi escuela secundaria. Hubo un incidente en el que se encontró un condón ensangrentado en los baños de la escuela. Su brillante idea fue llevar a todas las niñas de la escuela a un salón de clases y revisar sus bragas en busca de sangre. Un par de profesoras ayudaron. No se presentaron cargos que yo sepa, pero salió en las noticias. Cuando estaba en segundo año, un niño en mi clase de Ciencias de la Tierra de cuarto período preguntó, bastante en voz alta, ¿qué es un agujero glorioso? Y en lugar de cerrarlo y seguir adelante, nuestro maestro explicó, con un detalle increíble, qué es un agujero glorioso. El resto de la clase estuvo tan jodidamente silencioso e incómodo. A mi profesora de carpintería la pillaron enviándole mensajes a una niña de 8 años. No terminó bien, estaba en la escuela de posgrado y un maestro de primer grado estaba en algunas clases conmigo. Incluso trabajaron juntos en algunos proyectos. Después de graduarme, él apareció en las noticias una noche. Parece que lo arrestaron por abusar sexualmente de niños. También fue diácono en su iglesia y director del coro juvenil. Esta es la razón por la que Stranger Danger es generalmente una tontería. La mayoría de los niños son abusados sexualmente por personas que conocen y en las que confían. Al igual que sus padres. Un profesor de inglés de primer año le arrojó uno de esos borradores rosados baratos a un niño que se quedó dormido en clase y lo rebotó en su escritorio. La misma situación se repite una semana después, pero cuando ella va a su escritorio para ver cómo está porque no reaccionó al borrador. Él la asusta muchísimo con lentes de contacto blancos. Ella se rió de eso una vez que se relajó nuevamente y le dijo que no le escribiría mientras él los sacara. Tuve un profesor de historia que golpeaba la parte inferior de tu escritorio si estabas durmiendo, haciéndote rebotar el escritorio en la cara. Trabajó hasta que por accidente le hizo sangrar la nariz a un estudiante. Después de eso, pasó a tirar una botella de agua contra la pared cerca de tu cabeza. Pero eso solo funcionó para los estudiantes con asientos perimetrales. Cuando era niño, recuerdo que un profesor le decía a uno de los chicos de mi clase que apestaba a sudor y lo hacía pasar el resto del curso en el pasillo. Delante de todos nosotros, ese profesor era un idiota. Una especie de historia similar. Yo era estudiante de secundaria y mi profesora de inglés estaba embarazada. Mi madre era una fumadora empedernida. En el coche, en la casa, encendía un cigarrillo nuevo con el actual. Ella nunca dejó de fumar un cigarrillo. Un día, la maestra se acercó a mi escritorio en medio de la clase y despotricó en voz alta sobre cómo necesitaba dejar de fumar antes de venir a clase. Cómo apestaba a humo y eso le molestaba. Si ella hubiera hablado conmigo en privado. Eso es una cosa, pero delante de toda la clase. Me avergonzó muchísimo. Le dije que no fumaba, que era mi mamá, pero a ella no le importó y continuó diciendo que fumar es malo y que el olor le produce náuseas. A partir de ese día mantuve a Febreze en mi auto y en mi casillero. Me duchaba pero salía de casa con el pelo todavía mojado para que no se secara y oliera a humo. Había un niño con el que estudiaba biología y sinceramente desearía que el maestro le hubiera hecho eso. En la escuela primaria, 4º grado, finales de los 80, teníamos un estudiante en nuestra clase que tenía TDAH y le costaba concentrarse en clase, cuando se portó mal. El maestro hizo que toda la clase cantara una canción que él había inventado para decirle a dicho estudiante que hiciera su trabajo, como una forma de avergonzarlo para que volviera a prestar atención. Parecía gracioso en ese momento, pero mirando hacia atrás, era una manera terrible de tratar a un estudiante con una discapacidad de aprendizaje. Cuando era niño con TDAH, muchos profesores me decían que no llegaría a nada porque no prestaba suficiente atención ni me preocupaba por aprender o porque era inteligente pero vago. La única maestra que tuve que reconoció lo que estaba mal en mí e hizo algo para apoyarlo fue mi maestra de jardín de infantes. Ella me dejaba caminar por el fondo del salón durante la hora del cuento para poder escucharlo sin molestar a los otros niños en la alfombra. Mi profesora de sociología nos contó una historia sobre otro profesor que conocía.
Podría haber sido su profesor. No lo recuerdo con seguridad. El primer día no dijo una palabra durante unos 15 minutos. Estaba vestido con ropa sucia y tenía el pelo desordenado. Se paró frente a la clase haciendo cosas cada vez más repugnantes. Se hurgó la nariz, se tiró un pedo y llegó incluso a orinar en el cubo de basura del rincón. Cada pocos minutos los estudiantes se levantaban y se marchaban. Después de que algunas personas se fueron, habló con los estudiantes restantes y les dijo algo como: ustedes son las personas que están listas para aprender lo que yo estoy aquí para enseñar. Regresó al día siguiente limpio y profesional. Su teoría era eliminar desde el principio a cualquier persona crítica y que se ofendiera fácilmente. Profesora de tercer grado. Era mediados de los años 1980 más o menos. Obesa. Unidad de mujer. Tenía un chico negro en la clase que era un listillo de libro de texto. Siempre dando la lata al maestro sobre las cosas más pequeñas. Un día llega masticando un trozo de papel por alguna razón. El profesor, de mal humor, comenta que debe ser una avispa o algo así ya que está masticando papel. Él responde con un comentario inteligente sobre su peso. Ella se acerca y le da una bofetada. Su castigo fue una licencia administrativa por un día. Regresó al día siguiente como si nada hubiera pasado. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.